Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión no van a ser dos, van a ser tres los nodos que vamos a analizar y acabamos con el grupo de nodos de atributo. El primer nodo con el que vamos a trabajar es Capture Attribute. Vamos a llamarle y le vamos a poner aquí y vamos a ver en qué consiste este nodo. Este nodo lo que va a almacenar es el resultado de un campo en una geometría y va a aportar ese dato posteriormente con un conector de dato aparte. Esto es aquí, en este conector de aquí abajo. Porque lo que tiene este nodo, en principio, es una entrada de geometría donde va a realizar una captura de un atributo que le va a entrar adicionalmente por este segundo nodo, o tercero o cuarto, porque estos nodos que están en blanco, digamos que son entradas libres a las que vamos a poder ir añadiendo cosas, ¿vale? Entonces cuando ocupamos una, va a aparecer un nuevo nodo en blanco, igual que los tenemos aquí en los grupos, ¿vale? Bien, entraría una geometría, entraría un atributo que queremos que sea capturado y daríamos como salida la misma geometría y el atributo adicional por aquí abajo, ¿vale? El resultado se va a almacenar en la geometría como un atributo habitual con un nombre, pero en este caso lo que ocurre es que estos atributos que estamos capturando son atributos anónimos. Estoy hablando, por ejemplo, del color, ¿vale? Podemos capturar un color o podemos capturar un valor de posición o un valor adicional que están integrados en nuestro Geometry Nodes, o bien son atributos anónimos y los vamos a integrar en la geometría con la que estemos trabajando. Si el atributo no es utilizado, en el momento de evaluar el árbol de nodos, este atributo no se elimina automáticamente y no se tiene en consideración en la ejecución del árbol de nodos. ¿De acuerdo? Es esencial este nodo concretamente porque los nodos de entradas de campos como Radius Node trabajan en el contexto del nodo al que están conectados. Esto significa que para poder pasar datos como el radio a una geometría que no tiene radio, pues debe utilizar un vínculo de nodo explícito con una salida de este nodo. Dado que este nodo almacena un atributo anónimo en la geometría, es esencial el poder emplear la salida de geometría para operaciones posteriores en el árbol de nodos. Este atributo anónimo que estamos capturando no va a estar disponible para el resto de geometrías, solo para con la que estamos trabajando. ¿De acuerdo? ¿Qué entradas tiene nuestro nodo? Bueno, os las he chivado ya hace un ratito, ¿vale? Tenemos una entrada sencilla de geometría y aquí, en estos nodos que tenemos en blanco, podemos capturar, tendríamos un capture item que lo que permite es capturar el campo de entrada para ser evaluado. ¿Vale? Se pueden añadir más campos arrastrando más conectores a los conectores en blanco. ¿De acuerdo? Y los elementos se pueden renombrar en el nombre del conector o en el panel de propiedades del nodo. ¿Vale? Tiene una propiedad que es el dominio. Y aquí lo que vamos a especificar es el dominio en el que va a ser evaluado nuestro atributo para ser contemplado. ¿De acuerdo? Y luego tenemos una salida de geometría estándar y si introducimos un atributo por aquí nos aparecerá un conector de salida para ese atributo a continuación. ¿Vale? También tenemos una posibilidad de captura de elementos. Si yo con el nodo seleccionado pulso aquí la barra N, aquí en la pestaña de nodo tenemos los elementos a capturar, ¿vale? Y aquí tenemos una lista de elementos a capturar, ¿de acuerdo? Esto lo que nos va a permitir es administrar los conectores de entrada en el campo de nodo, ¿vale? Y los conectores del campo se pueden agregar, reorganizar y renombrar desde List View, ¿vale? O la vista de lista.
Aquí veo que me aparece algún nombre en castellano, pero esto es porque tengo puesto en la configuración, en preferencias, interfaz, los tooltips. Si quito los tooltips, esto se pone en inglés, ¿vale? Capture item, ¿vale? Pero bueno, es curioso. Debería de... Los tooltips son las ventanitas emergentes que salen cuando ponemos el ratón encima de algo. Bien, seguimos con la explicación. Vamos a ver un ejemplo de cómo funciona este nodo, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a llamar a una geometría. Voy a tratar de reproducir un ejemplo parecido al que vimos cuando estábamos viendo las instancias. Parecido en parte, ¿vale? Cuando estuvimos viendo las instancias, tomábamos una ecosfera, le hacíamos una distribución de puntos y en esos puntos instanciábamos un cono. ¿Os acordáis? Y luego lo que hacíamos era sobre un cubo instanciar, o sea, hacer una distribución de puntos e instanciar esa bola con los conos en esos puntos, ¿no? Voy a hacer la primera parte, la icosfera con los conos, pero vamos a hacer un trabajo especial, ¿de acuerdo? Especial me refiero adaptado a este nodo. Entonces, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar una malla que sea una primitiva, una icosfera, ¿de acuerdo? Y la tengo aquí. Una cosa que podemos hacer, y lo veréis en muchos tutoriales, es este nodo quitarle, ¿vale? Estoy todavía intentando averiguar qué repercusiones tiene esto, ¿vale? Pero en términos generales, el funcionamiento en Geometry Nodes sin ese nodo es factible. Tengo mi icosfera. Esta icosfera, bien, tiene un radio, vamos a dar un radio un poquito mayor, ¿vale? 2 metros, por ejemplo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es ya empezar a capturar un dato. Vamos a tomar esta geometría, la vamos a llevar aquí. De aquí lo que me interesan son las caras. Y lo que me interesa concretamente de las caras es la posición de las caras, ¿vale? Es decir, tengo que tomar un dato de geometría, la posición, ¿vale? Entonces, tomo este conector de aquí y lo llevo al que está en blanco. Y fijaros qué ha ocurrido. Se ha añadido el conector de campo correspondiente a la posición de nuestra geometría, ¿vale? Se han agregado conectores en blanco, es decir, yo puedo seguir añadiendo aquí conectores para ir capturando más atributos si así me interesara, ¿de acuerdo? Y en la salida ya no solo tengo una salida de geometría, sino que además tengo una salida de campo, del campo posición, ¿vale? Y os decía que este nombre se podía editar, se puede editar aquí, ¿vale? Le puedo poner el nombre que yo quiera, ¿de acuerdo? Ahí en la lista de elementos a capturar, ¿vale? Bien, bueno, vamos a seguir con el ejemplo. Ahora vamos a hacer la distribución de puntos. Entonces, mayúsculas A es una distribución de puntos en la malla, ¿vale? Operations, mesh, 2 points. Y aquí nos vamos a llevar nuestra geometría, ¿de acuerdo? Bien. Y le voy a instanciar el cono, ¿de acuerdo? Entonces hago mayúsculas A, instance on points, ¿vale? Vamos a instanciar en puntos estos puntos y aquí en instancia lo que le vamos a llevar es un cono, ¿de acuerdo? Entonces metemos mesh, primitives con aquí, ¿vale? Bien, este cono le vamos a dar el radio un poquito más pequeño, se lo vamos a hacer más pequeñito porque yo quiero que esto se vea en la icosfera, ¿vale? En cada cara superpuesto y le vamos a dar una 0,5 por ahí, 0,4, 0,5 más o menos, una cosa así. ¿vale? Luego ya lo terminamos de adaptar.
Y de aquí lo que vamos a tomar es esta malla y la vamos a llevar a la instancia, ¿de acuerdo? Bien, si esto me lo llevo directamente aquí, ahora mismo tengo nada más que esos valores, ¿vale? Y están los conos distribuidos ahí de cualquier manera. Bien, aquí lo que voy a hacer es alinear la rotación de estos conos a la cara, ¿vale? Además, se me ha olvidado una cosa, porque aquí estoy viendo solo los conos instanciados, pero no estoy viendo esta geometría. Tengo que hacer un join, ¿vale? Entonces venimos aquí a Geometry, Join Geometry, y tenemos que unir esta geometría con esta. ¿Vale? Ahora sí tenemos aquí los conos distribuidos, donde en los vértices, pues no. Yo lo que quiero es que esté distribuido en las caras, ¿vale? Pero fijaros, aquí los conos están puestos todos de esta manera. Yo lo que quiero es que estén distribuidos, que el cono esté rotado en base a la posición de la cara, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer aquí ahora, voy a añadir mayúsculas A, una utilidad, ¿vale? Está aquí, de rotación, y vamos a hacer una alineación de rotación a un vector, ¿vale? Bien. ¿Qué vector? Bueno, pues este atributo que hemos capturado es un vector, ¿vale? Con lo cual este vector lo vamos a llevar aquí. Y esta rotación la vamos a llevar aquí, a la instancia. Y fijaros, todos los conos están centrados en nuestras caras, alineados según, o sea, rotados según la posición de nuestras caras, y todo gracias a este Capture Attribute, ¿vale? Bueno, básicamente ya veis que esto permite trabajar con este atributo anónimo, ¿vale? Vamos a pasar al siguiente ejemplo, ¿vale? Este es uno de los atributos que vamos a ver hoy. Nos quedan dos atributos por ver. Entonces, el primer atributo que nos queda por ver es Remove Named Attribute, ¿vale? Este atributo y el siguiente, que lo voy a llamar aquí también, Store Name Attribute, los voy a dejar aquí. Estos dos atributos lo que nos van a permitir, en un caso, ya vimos algo en los primeros vídeos, nos va a permitir capturar un atributo en una geometría y le vamos a poder especificar el dominio y el tipo de dato que va a almacenar con un atributo nominado, ¿vale? En base, este nodo y el nodo que acabamos de ver, la funcionalidad es la misma. La diferencia entre ambos es que este va a trabajar con atributos nominados, también puede trabajar con atributos integrados, y el nodo con el que estábamos trabajando puede trabajar con atributos integrados y con atributos anónimos. ¿Cuál es el hándicap de este nodo frente al anterior? Bueno, pues que aquí, al poder nominar los atributos, puede darse la circunstancia de que demos un nombre de un atributo que ya exista y puede haber algún tipo de conflicto, ¿de acuerdo? En este sentido. Esto os lo comenté ya en los primeros vídeos que estuvimos viendo de teóricos de introducción de Geometry Nodes, ¿de acuerdo? Remove Name Attribute, evidentemente lo que va a hacer es eliminar un nombre de atributo en nuestro árbol de nodos. ¿Esto qué nos va a permitir? Esto lo que nos va a permitir es optimizar nuestro árbol de nodos. O sea, en un momento determinado puede ocurrir que un determinado atributo ya dejemos de utilizarlo, no lo utilicemos más. Pero si no hacemos nada con él y permanece ahí en memoria, va a ir ese dato de atributo en todo el árbol de nodos funcionando. ¿De acuerdo? Entonces podemos llegar a un determinado punto donde decimos, bueno, pues a partir de aquí este atributo ya no lo voy a utilizar, no va a ser empleado, y lo que voy a hacer es eliminar el nombre de atributo.
De esta manera ya nos llevamos en memoria ese nombre de atributo y las ejecuciones digamos que las optimizamos un poquito más. Otra peculiaridad que tiene este nodo es que hay determinados atributos integrados que también se pueden eliminar. Entonces cuando esto ocurre y eliminamos un atributo integrado, automáticamente se va a tomar por defecto otro atributo como valor a considerarse. ¿Vale? Por ejemplo, si eliminamos el atributo cyclic en las curvas, significa que todas las curvas que vamos a tener en nuestro árbol de nodos pues no van a ser cíclicas. ¿Vale? Y se considerará se empleará otro valor por defecto. En entradas tenemos, por un lado, la entrada estándar de geometría y un nombre que vamos a poder escribir. Tenemos este desplegable como propiedad, que es el pattern mode, que lo que nos va a permitir es indicar si el nombre que estamos introduciendo es exactamente ese nombre, ¿vale? O bien podemos utilizar asteriscos y decir que todos los nombres que empiecen por math, asterisco, por ejemplo, que me admite el asterisco, todo lo que empieza así, me lo considere, ¿vale? Si encontrara algún dato aquí de la entrada que está recibiendo, me lo mostraría, ¿vale? Pero en este caso, como no estamos introduciendo nada, pues no está cogiendo. Con lo cual, tenemos las dos posibilidades, o bien con el nombre exacto, o bien con un nombre aproximado, con un asterisco, y podemos seleccionar el nombre que nos interese, ¿de acuerdo? Y luego la salida es una salida estándar de geometría, donde la geometría aquí ya no incluye el atributo que estamos eliminando, ¿de acuerdo? Ese sería el funcionamiento de este nodo. Y este nodo lo hemos visto en los primeros vídeos. Tiene una entrada estándar de geometría. El campo selection es un campo booleano, es una entrada booleana para cada elemento, indicando en dónde se van a almacenar los atributos, los valores de los atributos para los índices que se dan. ¿Vale? Si el atributo no existe, o todas las partes que no están seleccionadas se rellenarán con un valor 0. Y en cualquier otra manera, solo las partes seleccionadas se seleccionarán. ¿De acuerdo? Luego tenemos un valor, un campo value, que es una entrada de campo para ser evaluado. ¿Vale? Y name, que es el nombre que le vamos a dar al atributo. Entonces yo puedo introducir un nombre, darle un valor y a la salida, bueno, ahora seguimos hablando de las propiedades, pero en la salida tendría esa geometría con ese atributo y ese valor. ¿Dónde? Bueno, pues eso lo especificamos aquí. Aquí tenemos los dominios con los que sobre los cuales vamos a realizar la inserción de este atributo, solo uno de ellos, lógicamente, ¿vale? Y float, integer, vector, estos son tipos de datos, es decir, vamos a especificar el tipo de dato que vamos a almacenar con este atributo nominado, ¿de acuerdo? Y de esta manera tendríamos una geometría con un nombre asignado a un dominio en concreto, con un tipo de valor, y todo esto saldría aquí, hacia adelante, ya con nuestro atributo nominado. Y recordar que cuando teníamos un atributo nominado, aparecía en los grupos de nodos. Si teníamos un frame, nos aparecía encima del frame un marco, el nombre del atributo nominado, y si no, en el conjunto del grupo de nodos en el que estuviéramos, si nos íbamos a un nivel superior, aparecería también en el grupo nominado. ¿Vale? Aquí esto le podemos decir que es azúcar. El valor este. Entonces, esto es en puntos, punto flotante. Si yo me vengo aquí a vertex, azúcar, ahora, ¿vale? Entonces en vertex aparece nuestro campo nominado, ¿de acuerdo? Podría eliminarlo aquí o aquí, venir aquí, poner esto aquí y aquí buscar
el campo que quiero eliminar, y fijaros que ya ha desaparecido, ¿de acuerdo? Con lo cual no está teniendo ningún efecto esto. Esto simplemente, este atributo está viajando hasta aquí, yo aquí podría trabajar con él antes de eliminarlo y luego cuando ya no tiene ninguna funcionalidad ni va a tener necesidad de existir el atributo, lo puedo eliminar y de esta manera optimizo el funcionamiento de mi árbol de nodos. Este ha sido un vídeo un poquito extenso, pero es que estos dos últimos nodos que hemos visto no dan para mucho más y el que tenía chicha era el primero de los tres. Si tenéis dudas con todo esto, por favor, dejadme comentarios. Trato de aclararlas lo antes posible. Si queréis, revisad de nuevo el vídeo. Si seguís teniendo dudas con todo esto, hay una comunidad de Discord, tenéis un enlace en la descripción del vídeo. Id allí, preguntadme lo que queráis, que os voy a responder dentro de lo que es el modelado 3D, texturizado, animación, etcétera, ¿vale? No me preguntéis de mi vida personal que no voy a decir nada. ¿De acuerdo? Así que nada, si no estáis suscritos, por favor, suscribiros y así me echáis un cable. Y nada, chicos, chicas, sed buenos, portaros bien.